Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Aries, cariño, mi emperador, mi emperatriz. Richard, ¿cómo estás así con esa corona? Corazón, ya se va la primavera. El 21 de junio, si no me equivoco, se acaba ya. Entonces digo, cariño, tengo que despedir a la primavera con bombos y platillos. Ya está haciendo calor en Barcelona, cariño. Mira, estoy en pantalones cortos, corazón. Hace tiempo que no estoy en pantalones cortos. Y amarillo patito, ¿vale? Amarillo patito, como tiene que ser. Entonces, cariño, pues dije, mira, tengo que despedir la primavera. El sol de España ahora empieza a calentar aquí, cariño. Y también, cariño, ¿cómo no me voy a vestir con honores, mi querido Aries? Si te presento a la sucesora de la chancla, ¿te acuerdas cuando nosotros empezamos con el tarot? Estaba la chancla, la anterior, pero ya está deteriorada, cariño, lo uso del diario, mira cómo está. Pobrecita, cariño, quiere descansar, ¿ves? Cómo está de roto, entonces he tenido que comprar, he buscado su modelo, pero no lo he encontrado. ¿Qué quieren que haga? No lo he encontrado. Entonces, esta es la nueva sucesora, cariño, el nuevo sucesor. Esta chancla no es para ti. Bueno, si eres una niña muy mala o un niño muy malo, pues entonces te llegará la chancla. Pero este mayormente para tu ex, corazón, ¿vale? Para esa persona que te causa daño, para esa persona que se porta mal contigo, mi querido Aries. Muy bien, corazón. Voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El otro mensaje también, mi querido Aries, tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando lo que es números personales ni estoy pidiendo lo que es números personales, cariño. Solamente van a encontrar lo que es en la descripción de cada lectura un correo. En los videos de YouTube, en la descripción. Pero por los comentarios no, ¿vale? Luego, si tú entras en tu computadora, vas a ver que he puesto símbolos de PayPal, de Instagram, de TikTok. Si tú quieres, me puedes seguir. Si tú quieres de repente darme lo que es un regalito, me lo haces también por ahí, cariño. ¿Por qué no? Muy bien, corazón. Dice, arriésgate. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Siento, mi querido Aries, que es una semana de que te tienes que atrever a todo, Aries, ¿vale? Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tengo una propuesta para viajar lo que es al extranjero, arriésgate, cariño. Richard, ¿tú crees que a lo mejor de repente si yo lo expreso a la Lupe que me gusta o al Pepelucho que me gusta, ¿tú crees que me va a corresponder? Cariño, el no ya lo tienes, tienes que ir en busca del sí, ¿vale? Para cualquier cosa. Para cualquier cosa. A mí las energías me dicen, Aries, tienes que ir para adelante. No tengas miedo, cariño. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. La carta de la sacerdotisa, cariño. Te noto, mi querido Aries, que estás evolucionando, estás madurando también. Te noto inclusive, corazón, como que muchos de vosotros tranquilamente pueden ser sus propios jefes. ¿Por qué no, cariño? Pero sobre todo con la carta de la sacerdotisa, es una carta de madurez. Madurez, ¿vale? Porque mira esta cartita, cariño. Puede ser que muchos de vosotros, no digo todos, tranquilamente estás lidiando con un Tauro, con un Virgo. ¿No será, Aries, que a lo mejor tú me dices, Richard, estoy con una persona, pero existe una diferencia de edad? Puede ser el caso que exista una diferencia de edad con la persona que te interesa, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Más signos, cariño. Me sale lo que es Cáncer, me sale Aries, me sale Libra y cierras con un Piscis o un Acuario. ¿Sabes qué siento, cariño? Que muchos de vosotros posiblemente se están trasladando o has hecho un viaje o a lo mejor tú me dices, Richard, quiero hacer un viaje por amor, quiero encontrarme con una persona o de repente el gran amor de tu vida está lo que es en la distancia. Pero bueno, no todo tiene que ser amor con pareja. Puede ser que tú me digas, Richard, estoy arreglando mis documentos o estoy haciendo trámites para que mis hijos vengan donde yo estoy o simplemente para que tú quizás de repente te puedes ir lo que es otro país. Te enseño las cartitas, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. 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 La letra E, la letra V,
la letra Z y la letra D. Muy bien, corazón. Quiero que cierres tus ojitos. Vamos a hacer con el palo de lluvia, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. A ver, que no me tumbe la chancla, cariño. Recién inaugurada y va a ser choteada. Es esto. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. Es muy curioso, perdón por la garganta. Es muy curioso, mi querido Aries, lo que he visto. En primer lugar, es como que tú alguna vez has visto esa imagen de un personaje que está viendo lo que es una bola de cristal y posiblemente dentro hay todo lo que es un ecosistema, hay personas, hay edificios, da igual. Como un mundo en miniatura, mi querido Aries. Siento que hay muchos seres de luz, siento que hay muchos guías espirituales, corazón, como que están pendientes, siempre te están observando desde los cielos, cariño, siempre. Y siento como que le da mucho entusiasmo que tú estás avanzando, que tú estás creciendo. Estos seres de luz, mi querido Aries, puede ser familia, puede ser un ángel, puede ser Dios también, ¿por qué no? Entonces, y yo creo, cariño, que esto implica por eso que salió la carta de la sacerdotisa, una carta de evolución, una carta de aprendizaje. Siento, cariño, que te van a poner posiblemente, te van a llevar a las personas indicadas para que tú puedas lograr tus éxitos, para que tú puedas tener esa felicidad que tanto estás buscando, corazón. El otro mensaje también, mi querido Aries, he visto como que tú estás como tomando un objeto y no quieres soltar. Estás yendo pero a una velocidad muy rápido, estás corriendo y como que miras detrás, pero sigues para adelante. Entonces, posiblemente tú, mi querido Aries, en estos momentos, no digo todos, puede ser que están luchando por algo que es muy especial para ti, incluido hijos. No vaya a ser, corazón, que tú me digas, Richard, actualmente yo estoy luchando por la manutención, yo estoy luchando de repente para tener lo que es la tutela de los hijos y posiblemente puede ser que tu pareja como que no te quiere dejarles ver o a lo mejor quiere quitártelos también, ¿vale? Pero tranquilo, tranquila, porque estoy viendo que tus seres de luz te están cuidando. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, vamos a ver. Entonces, tú tienes que estar muy atento, muy atenta, cariño, en los sueños también, porque toda esa información, los seres de luz, como no se pueden presentar aquí en persona, porque si no te da lo que es un shock, te da ahí cariño, entonces a través de los sueños te van a dar guías, te van a dar mensajes, te van a dar señales. Puede ser de repente a través de tus familiares o una persona que ya no está en este plano terrenal. Tú tienes que saber, tienes que estar atento o atenta a las señales que te llegan. Vamos a ver, cariño, cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios Universo me ayude para mi querido Aries. ¿Cómo están las energías? Tenemos lo que es la carta del Sol. Siento, mi querido Aries, que te gustaría saber si lo que pasó con esa persona fue real. Cuando te digo que si fue real, que si ellos de repente te extrañan, te piensan, o solamente tú fuiste una aventura más lo que es en su vida. Porque tú me dices, Richard, ¿será que este hombre o esta mujer me considera como pareja? ¿Será que ahora que ha pasado algo entre nosotros, la comunicación, la relación va a ir para más? Vamos a ver, cariño, ¿vale? Porque tenemos la carta del Sol, algo relacionado con los placeres, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. La carta también del Rey de Oros. Tenemos también lo que es la carta de la Reina de Oros y la carta del 6 de Espadas. Muy bien. Yo lo que siento, Aries, que ellos en estos momentos tienen posiblemente otros sueños, otras metas. Siento que todavía no están preparados para un compromiso o para una relación. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, nosotros somos muy jóvenes, estamos estudiando, pero hay una atracción entre nosotros. Ha pasado algo, ¿vale? Algo relacionado con la intimidad. Entonces tú me dices, Richard, ¿será que esta persona se queda porque es una persona que viene de afuera?
no es de tu ciudad, de tu pueblo, de tu país. No, cariño. Veo que esta persona posiblemente tiene sus sueños, tiene sus metas. Tiene que hacer un viaje, me dicen, o tiene que resolver algo primero en su vida. A lo mejor de repente tú sabes que esta persona tiene lo que es un compromiso, o tú sabes que esta persona pues está solamente de paso. Puede ser un extranjero o alguien que está radicando lo que es en otro país. Pero cariño, me dicen, este hombre o esta mujer tiene que resolver primero sus asuntos, sus problemas personales. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de ellos. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Corazón, yo creo que tú vas a inaugurar la chancla, te soy sincero. ¿Por qué, Richard? Cariño, ¿por qué tienen esa idea que si a lo mejor de repente, yo qué sé, lo seduzco, o si quedo de repente embarazada, si lo vuelvo padre o madre se va a quedar conmigo? Cariño, esa idea no, quítense esa idea de su cabeza. ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres un niño normal? Es que de verdad, sinceramente, ay Richard, es que la Lupe me dijo, Richard, la Lupe me dijo que si le embarazo, que si lo hago padre o lo hago madre, se va a quedar conmigo. Cariño, por Dios, cuando una persona no quiere estar contigo, por más que le ofrezcas dinero y oro, no se va a quedar. Se va a aprovechar del momento, pero no se va a quedar, mi querido Aries. Ay, Richard, pero es que yo qué sé, Richard, ese día botamos fuegos artificiales. Me dijo que me amaba. Ay, cariño, por Dios. Iluso, inocente eres. Eres inocente. Cuando uno está en ese momento, cariño, todo es maravilloso. Todos mienten, cariño, todos mienten, hasta yo miento. Entonces, corazón, tú tienes que buscar algo que sea real, algo coherente, ¿vale? Vamos a continuar. A ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Me sale lo que es la carta de la rueda. Me sale lo que es la carta del 5 de pentáculos. Siento que la persona de tu interés tiene que resolver un asunto pendiente en su vida, ¿vale? Puede ser economía, puede ser relación, puede ser la familia, etcétera, etcétera. Por eso que en estos momentos, cariño, aunque lo entregues tu pureza, esta persona no se puede quedar contigo, ¿vale? No vaya a ser que me digas, Richard, ¿es mi ex? Es mi ex, Richard. Nos hemos encontrado, Richard, y pasó. Ay, si tú supieras, Richard, si te contara todo. No me lo cuentes, cariño, no me lo cuentes porque me pongo malo. Ay, Richard, si te contara todo, Richard, por Dios, fue tan precioso, era como un cuento de hadas. Cariño, pues ahora aterriza. Tiene que resolver un asunto pendiente, ¿vale? Tampoco lo tiene tan fácil este chico o esta chica. Vamos a ver qué más me dicen. Para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Es como la música de Ana Gabriel. ¿Cómo puedo hacer? Intenta todo se lo di. No es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Ay, por Dios. Ay, lo chanqué el micrófono. Ay, por Dios, la chancla. Cariño, todo lo que tienes que escuchar, mira. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Ay, por Dios. Vamos a ver, solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Son cosas del amor. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas y tenemos lo que es la carta del Rey de espadas. Tenga mucho cuidado con personajes que tengan de repente lo que es un compromiso, ¿vale? Guapo, porque al final el karma llega. Siento que posiblemente solteros y solteras o la persona de tu interés tiene de repente pareja o te gusta de repente una persona que tiene lo que es un compromiso, ¿vale? Vamos a ver qué más me dicen. Richard, ¿pero lo dejará? Porque esa es la pregunta del millón. Veo que esta persona tiene muchos problemas, posiblemente si vosotros estaban lo que es en una relación oculta. Richard, pero tú has dicho solteros y solteras. Cariño, cuando tú estás lo que es en una relación oculta, eso no es pareja. Tú simplemente estás en la sombra. Entonces, aterriza, guapa, aterriza, guapo. Siento que esta persona tiene problemas o posiblemente, corazón, alguien viene y te reclama, ¿vale? El otro punto también, la carta del 3 de bastos. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente vas a estar mudándote o simplemente, corazón, siento que muchos de vosotros me dice Richard, esa persona no es bueno para mí. Creo que recién has reaccionado, ¿no? Entonces, cariño, siento que muchos de vosotros, solteros y solteras, van a hacer un viaje. Vamos a ver si en ese viaje te llega algo.
Y cierras con la carta del Sol. Vas a conocer una nueva historia. Si estás lo que es en una relación que no te hace feliz, mi querido Aries, pasa página ya, ¿vale? Porque te viene una nueva historia, corazón. Muy bien. ¿Cómo puedo hacer? Inventa todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Muy bien. Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, la carta también del 7 de Oros, la carta del 2 de Oros. Alguien te apoya lo que es en la parte económica o alguien simplemente te ofrece posiblemente un contrato o un empleo. Veo, corazón, que las oportunidades, lo que es en la parte económica, llega para ti, cariño, ¿vale? Mejoras económicas. Veo que inclusive vas a empezar a compartir este dinero con la familia, con los tuyos, o vas a empezar a pagar deudas, cariño. Entonces, corazón, tienes buena suerte, cariño, ¿vale? Tienes buena suerte. A chancletazos aprendes, cariño, pero aprendes. Ay, de verdad, mi querido Aries, corazón. No te metas con hombres casados, no te metas con mujeres casadas, porque luego el karma llega. Te lo digo yo y te lo dice la chancla y te lo dice España, cariño, y el mundo entero. No te metas con hombres casados. No lo hagas, corazón. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. A ver, las características. ¿Dónde está el mazo? Aquí está. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Que Dios universo me ayude para mi querido Aries. Las características. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente estás lidiando o vas a lidiar con una persona que está de paso. Esta persona puede ser de elemento fuego. Tranquilamente puede ser un turista o una persona, cariño, pues que está de vacaciones. O a lo mejor visita a la familia y lo conoces ahí. Pero veo que vosotros van a coincidir lo que es en una fiesta, en una reunión. Hay mucha química entre ustedes dos. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño y cabello rubio. Puede ser que esta persona conduce algún tipo de movilidad, carro, coches, etcétera, etcétera. La carta del azote de copas. Existe una persona con la cual puede ser que no supere los 30 años. Esta persona está cerca de la costa, vive cerca del mar. Veo que esta persona a veces te dice que te quiere y otros días, cariño, pues simplemente está mirando si los cerdos vuelan. Esta persona puede ser de piel blanca, cara redonda, ojos claros tiene, verdes, azules o color miel. Es una persona también, cariño, que a lo mejor está todavía dependiendo de la familia. A lo mejor vive en casa de mamá o de papá. La carta de la templanza. Para muchos de vosotros, mi querido Aries, posiblemente estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Esta persona puede ser delgado o delgada. Tiene una mirada muy dominante, cariño. Veo que a ti te gustan los jovencitos, ya me di cuenta ya, sinceramente. Porque todas las cartas que yo veo son cartas jóvenes. Son cartas jóvenes, cariño, mira. Esta persona puede ser que tenga algún tipo de tatuaje, lo que es en el cuerpo. Es una persona que se viste de una forma informal, ¿vale? Yo que sé, camiseta en tirante, tejanos, jean, botas, zapatillas. Están viviendo actualmente en un lugar donde no hace mucho frío. La carta también del 4 de espadas. Siento, mi querido Aries, que muchos de vosotros están esperando a una persona que a lo mejor está lo que es en la distancia. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado. Algunos de ellos inclusive tiene de repente lo que es un tatuaje en el cuerpo. Para muchos de vosotros también, mi querido Aries, posiblemente tú te has separado de una persona y me dices, Richard, no puedo rehacer mi vida. ¿Por qué? Porque todavía sientes su energía, todavía sientes su conexión con él o con ella, ¿vale? Entonces, tiempo al tiempo, mi querido Aries. Veo que esta persona te piensa, pero sin embargo, actualmente las energías pues no están lo que es a tu favor. Yo siento, Aries, que alguien viene a tu vida. Alguien viene, pero tienes que dejar que este chico o esta chica arregle su problema, ¿vale? Bendiciones, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.